Zumeta, que tiene la radio en directo que jamás tendrá el podcast. La cercanía, la calidez, el vivir minuto a minuto con el oyente, el conectar con la vida inmediatamente a quien está escuchando la radio. Y esa fiebre que es la que te hace conectar todos los días la radio, igual que conectas la luz del baño cuando te levantas por la mañana, es algo que solo tiene la radio. Bueno, cualquiera que nos esté escuchando, y digo escuchando porque hoy que hablamos con una referencia para todos los que hemos escuchado, hemos hecho y seguimos escuchando y haciendo radio de todas las maneras posibles, que es con Gorka Zumeta, pues hoy hemos dicho vamos a hacerlo solo con sonido, porque aparte esa voz que tiene Gorka hay que disfrutarla y como, bueno, pues bien, ¿no, Gorka? Así nos escuchamos y solo nos escuchamos, que es la mejor manera de ver en muchas ocasiones. Yo estoy en casa contigo, entre amigos, o sea que feliz. Bueno, feliz. La gente que escucha hoy en el podcast, pues no hace falta que le diga mucho de quién es Gorka Zumeta, este periodista donostiarra, discúlpame, que ha desarrollado casi toda su trayectoria radiofónica en la cadena SER, desde sus comienzos profesionales en los servicios informativos, en La Ventana, Hora 25, en el Club de Verano, Pasajero 105, ha sido coordinador regional de la cadena SER en Madrid, en fin, ha hecho de todo. Has sido fotógrafo, leído por ahí, cosa que desconocía, has publicado de todo y entre otras cosas, bueno, es que no me voy a enrollar con toda tu trayectoria, solo diré que quien se quiera dar una vuelta por tu trayectoria o por todo lo que haces ahora, pues que ponga en Google Gorka Zumeta. Entonces ahí va a entrar en una página web que es pues el epicentro del mundo del audio en español y ahí va a encontrar de todo, noticias, críticas, tu participación en programas de todo tipo. Ahora vamos a hablar también de los gazapos y de tu colaboración en Radio Nacional de España, en fin, de todo. Has estado de costa a costa en Punto Radio. Es que tengo aquí un montón de cosas, pero no me voy a enrollar, creo que he dicho lo más importante. Solo quiero añadir dos cosas más, dos libros que has publicado en los últimos años, Gorka: La radio, el acompañante silenciado, un libro precioso que, bueno, pues yo creo que es un poco la síntesis de tu amor por la radio y luego Empresas o Juglares, donde hablabas más del tema del marketing de contenidos. Bueno, no sé si todo esto que acabo de decir, Gorka, te representa bien o se me ha olvidado algo importante. No, me representa lo que tú creas que me representa. Bien. Una cosa es lo que tú intentas proyectar y otra cosa es la percepción que tiene cada uno. Entonces, te agradezco la generosidad con la que me has presentado. No tengo nada más que decir. Bueno, vamos a ver, Gorka, ¿por qué el error en la radio puede ser a veces más humano y generar más credibilidad que la perfección de un podcast? Pues por la comunicación no verbal, porque en televisión un gazapo, un error, ves al compañero, ves la imagen, ves la cara que se le pone y evidentemente tienes empatía con él y sufres con él, con lo cual te impide disfrutar de ese gazapo. Sin embargo, en la radio, donde no ves al compañero, únicamente escuchas lo que dice y lo mal que lo dice, entonces evidentemente te ríes, sonríes con su propio error, porque te identificas a ti mismo. No somos perfectos, afortunadamente, ¿no? Y la radio tiene eso, la radio tiene esa cercanía, esa complicidad con el oyente, y eso hace que el gazapo no solamente sea divertido, sino que en muchos casos puede ser didáctico también, Guillermo. Claro. Gorka Zumeta, yo tengo en mis manos ahora un libro, Gorka, del año 2001, que es aún más estupidiario. Es que tenía también el primero, pero no sé qué he hecho con él. Yo buscando toda la mañana y no lo he encontrado. Pero tengo el segundo, que es aún más estupidiario, las meteduras de pata más sonadas y divertidas de la radio. El libro que hiciste con Ramón Gabilondo, que prologó Luis del Val. Tengo aquí, yo creo que es la primera edición, 2001. Que es el año que yo empecé la carrera, la universidad. Y recuerdo en mi época de universidad morirme de risa escuchando la cinta del estupidiario con la que yo creo que mucha gente te conoció, Gorka, a pesar de que llevabas muchísimos años haciendo radio y de todo, pero yo creo que... Me haces muy mayor, Guillermo, me haces No, muy pero mayor. No, la primera edición, el primer libro, mejor dicho, fue del año 1999 y claro, el segundo de 2001, ¿no? Eso digo, tengo el segundo, debe ser la primera edición del Eso es. segundo libro. Eso es. Eso fue el producto del éxito, del exitazo, la verdad. O sea, se convirtió en un auténtico bestseller, o sea, el primero, ¿no? Sí, sí. No por nosotros, sino por, lógicamente, la cinta. Hay que ser también realista, ¿no? Y lo que atrajo de aquel libro no fue el libro, fue la casete, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, esa compilación de una hora de gazapos ininterrumpida, non-stop, que se diría ahora, pues fue demoledora, ¿no? Había un consejo en el libro que era, por favor, si lo va a escuchar en el coche, tenga mucho, mucho cuidado. No lo escuche
porque tenemos el testimonio directo de muchos conductores que lo han escuchado en directo y han tenido que parar en el arcén por ataques de risa. Entonces, esto era cierto, es decir, porque nos habían escrito, ¿no? Y no uno, sino bastantes, ¿no? Lectores del libro, ¿no? Entonces, bueno, aquello es divertidísimo, fue una aventura magnífica. El primero lo escribimos los tres, a la Limón, Luis del Val, Ramón Gabilondo y yo. Y en segundo ya Luis tenía mucho trabajo, ya no pudo asumirlo y al final fue trabajo únicamente de Ramón y mío. Yo iba en el autobús camino a la universidad con la casete, ¿eh? Escuchando que esto, se lo cuento ahora a mi hija, que el otro día intentó meter un DVD y se lo cargó, porque claro, no sabía que había que sacar la bandejita, lo metió así, y digo, pero hija mía, digo, ¿pero esto qué es? Ya no te cuento. Bueno, pues te ofrezco, como suelo ofrecer ahora también, te ofrezco la versión en MP3 remasterizada, que suena estupendamente bien, o sea que cuando tú quieras. Bueno, oye, en la introducción a la agazapología, perdón, de este libro, decías una cosa que a mí me llama la atención y te quería preguntar. Decías, vivimos en un país con un gran sentido del humor en el que la mayoría de la gente está siempre dispuesta a que le inyecten una pequeña dosis de buen talante. ¿24 años después podrías volver a decir lo mismo de este país nuestro? No, no, y creo que todos los que están escuchando este podcast ahora mismo se dan cuenta, ¿no? Estoy trabajando en un podcast sobre precisamente la participación del público en la radio y recordaba cómo un programa bandera en la radio pública, en este caso, que fue Directo Directo, cuando lo dirigía Alejo García, representó la apertura de la radio, de las libertades, representada también en los oyentes, ¿no? Es decir, en los oyentes los que hacían las entrevistas a los invitados de Directo Directo. O sea, estoy hablando de presidentes del gobierno, jefes de la oposición, políticos de todo tipo, es decir, de responsabilidad, gente de la judicatura, es decir, personas muy importantes de aquella España en la que estaban haciendo la democracia, y eran los oyentes, sin filtro, los que preguntaban a los invitados. Ese mismo programa ahora mismo sería imposible, Guillermo, porque los primeros que se opondrían a participar en él serían los políticos, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, la situación es completamente distinta, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pero en aquel momento yo creo que existía esa actitud y ese sentimiento por recibir ese tipo de inputs, ¿no? Ahora sería difícil, aunque también sería muy necesario también, ¿eh? Y esa crispación, ahora se habla mucho de la polarización afectiva, ¿no? ¿Qué porcentaje de responsabilidad crees que tienen los comunicadores de radio? O sea, ¿hay una diferencia entre cómo es hoy Herrera, cómo es Ángels Barceló, cómo es Lucas o cómo es Alsina, a cómo eran, yo qué sé? Porque yo recuerdo la época de gloria de Iñaki, de Antonio en COPE, Luis del Olmo, también eran pesos pesados y tenían una gran proyección editorial en sus monólogos, en sus editoriales, ¿no? Que se llamaba entonces. Sí. ¿Qué responsabilidad tienen o hemos tenido los de la radio en este proceso de mayor crispación que vivimos? Mucha, sin duda, como sigue teniendo cualquier profesional que se ponga delante de un micrófono, ¿no? Pero a los compañeros a los que has citado tú y otros que trabajan en emisoras más pequeñas y locales, a los que tampoco hay que olvidar, tienen la obligación de reflejar la realidad, de informar sobre ella. Si la realidad, sobre todo la política, es tan intensa, tan polarizada como dices, tienen que reflejarlo. Y es más, te voy a decir algo, a la radio le viene bien la polarización, porque vemos los resultados justamente del EGM y ven y reciben mucha más demanda de consumo de información porque el panorama está como está. Y hay demanda de información porque la situación es bastante tensa, ¿no? De una u otra forma, ¿no? Estaba también viendo determinados periodos de la historia en los que también la política marcó una tendencia creciente en la audiencia, como puede ser, por ejemplo, 2019, ¿no? 2019, recordémoslo, veníamos de una moción de censura de Pedro Sánchez del Partido Socialista, que había conseguido la presidencia de gobierno y había echado literalmente del gobierno a Mariano Rajoy, del Partido Popular, y luego ocurrió lo que ocurrió, es decir, hubo una presentación de presupuestos de Pedro Sánchez que no le aprobaron y el presidente, entonces, ahora no lo ve necesario, convocó elecciones, las primeras en abril. Aquello fue un bloqueo político. De ese bloqueo político fuimos a otras elecciones generales en noviembre. Es decir, todo ese panorama político tuvo una repercusión en la audiencia
espectacular. Fueron también, estuvimos hablando, decir, de porcentajes de penetración del 59, casi del 60% de la audiencia en este país, ¿no? Mm. Y el EGM no deja de ser un reflejo de lo que le ocurre a la sociedad. Y de alguna forma también a veces constituye un avance de los resultados, fíjate, electorales, ¿no? Que se producen en unas elecciones si hay una cierta proximidad, ¿no? Entre la ola correspondiente y las elecciones. Mm. Es decir, la radio es el reflejo de la vida, es el espejo Mm. y tiene que reflejar lo que ocurre, sea bueno, sea malo, porque si no estaríamos engañando a los oyentes, ¿no? Ahora, que intenten rebajar ese nivel de polarización, también es cierto que es una responsabilidad que tiene, ¿no?, la radio. Hay una especie de camino paralelo, ¿no?, entre la historia de España y la historia de la radio española, y tú ponías el ejemplo de 2019, pero, por ejemplo, la última legislatura de Aznar, la primera de Zapatero, fueron también años de una enorme tensión en las calles y en la radio, ¿no? Por ejemplo, ahí hubo, de hecho, incluso el propio Iñaki dijo que si de algo se arrepentía es de haber perdido un poco a veces la habitual o proverbial prudencia que tenía con Aznar, por no hablar de Ujú. las andanadas de Federico en aquella época. O sea, que ha habido siempre una gran relación, ¿no?, entre la tensión política y la tensión en la radio. Ahora que estamos hablando de historia, Gorka, y tú que has visto, en fin, que eres, pues no sé, memoria viva de la radio, ¿no?, como lo fue el añorado Lorenzo Díaz, o bueno, pues estos personajes maravillosos, ¿no?, que hemos tenido en la radio. La radio analógica, la digital, el podcast, el vídeo, ¿cuál de todas estas transiciones o transformaciones crees que ha cambiado más nuestro oficio? Yo creo que todavía no la ha cambiado ninguna. Fíjate lo que te digo. Mm. La FM, la frecuencia modulada, la sempiterna frecuencia modulada, sigue teniendo más de 19 millones de oyentes. Se supone el 83-84% de la audiencia de la radio de este país. La radio online o la radio que se escucha a través de Internet, que mucha gente quiere reivindicarla como el futuro de la radio, etcétera, 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 y encumbrarla como si fuera ahora mismo la más escuchada o el canal más escuchado, no supone más que el 13-14% de la audiencia total de radio de este país. Entonces, no hay una auténtica revolución, por lo menos a través del canal. Es decir, la radio digital, que todavía tenemos como asignatura pendiente en este país con la DAB, supone, yo creo que un paso adelante como defensor y militante de la radio, ¿no? Estoy convencido de ello. Es decir, si ahora mismo no estuviéramos en España, estuviéramos en Reino Unido, la audiencia de la radio en este país es del 48%, es decir, que está próxima a cumplir la mitad de los oyentes que escuchan radio en Reino Unido, escuchan la radio a través de DAB. Mm. Entonces, ahí sí que ha habido una auténtica revolución, ¿no? Aquí no, aquí todavía estamos en los tiempos de la frecuencia modulada y la frecuencia modulada va a cumplir ya 90 años. Es decir, estamos en una situación en la que la radio tiene que tomar decisiones, la radio tiene que mover ficha, porque si no, algo va a pasar con ella. Y se va a acelerar no de su desaparición, porque no creo en la desaparición, o sea, una persona como yo, que ha vivido en la radio y que sigue vinculado al mundo de la radio por pasión, sin duda, no podría nunca afirmar eso, ¿no? Pero sí que va a haber una reconversión de la radio, ¿no? De alguna forma no va a haber estas audiencias millonarias que tenemos ahora de 24.300.000 personas que escuchan la radio todos los días mayores de 14 años. Mm. Eso no se va a producir en el futuro, porque no hay una renovación generacional. Pero el problema no es solo de la radio, el problema es del país. El problema es que tenemos un crecimiento vegetativo negativo desde hace ya varios años, que no hay gente joven, no hay niños, no hay jóvenes. Y si encima los jóvenes no prestan atención a la radio porque consideran que es un medio anacrónico, antiguo, Mm. superado, pues tú me dirás dónde van a encontrar, dónde se van a encontrar nuevos oyentes, ¿no? Mm. Por eso cuando unas emisoras ganan audiencia, es que otras las pierden. O sea, es que es así. O sea, únicamente pueden aspirar a robarse oyentes unos a otros, ¿no? Este debate de los jóvenes, además te he leído mucho, ¿no?, sobre este asunto, porque has escrito en tu web, en el libro también escribías sobre este asunto, ¿no?, sobre la desconexión o el alejamiento de los jóvenes con la radio generalista, ¿no?, con la radio informativa. Yo que llevo muchísimos años dando clases a jóvenes, dándoles clases de radio y estando en contacto con ellos y preguntándoles por qué no oyen la radio, o sea, no tengo una respuesta, porque yo cuando tenía 20 años escuchaba la radio a todas horas y no sentía que no me hablaran a mí, no sentía que hablaran a mis padres, ¿no? Y ahora está ocurriendo eso. No tengo muy claro que sea porque la radio no ha sabido evolucionar
o porque han surgido otras fuentes informativas, especialmente todo lo que rodea Internet, a las redes sociales y tal, que sacian esa necesidad natural que creo que sigue teniendo el joven, que es la de saber qué pasa en su mundo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Dónde hay que poner el foco en este problema que tenemos de acceso a los jóvenes? Yo creo que son muchas cosas, ¿no, Guillermo? Hay un tema de hábitos. Hay un tema de hábitos que esta es la generación impaciente. Mm. Entonces, al ser la generación impaciente en la que lo quieren todo ya, la radio es incompatible con ese hábito. La radio es sorpresa. La radio es encender el receptor o sintonizar en el smartphone tu emisora preferida y esperar a ver qué tiene en ese momento, ¿no? El directo del que hablábamos antes, ¿no? No, ellos quieren elegir en cualquier momento lo que quieren escuchar. Y ese concepto no va con la radio, ese concepto va con el podcast. Por eso hay una brecha generacional entre la gente joven, mayoritariamente se acerca más al podcast, a esa forma de consumir podcast de radio o catch-up, como quieras llamarlos, y la gente mayor que continúa absolutamente fiel a la radio y es más menos favorable, ¿no? Menos proclive a escuchar podcast, ¿no? Por eso la mayoría de los podcasts son dirigidos a gente joven, a millennials, tampoco muy a zetas, o sea, no nos engañemos, ¿no? Yeah. Entonces, ahí hay una brecha generacional. El hábito tiene mucho que ver, ¿no? Hay una teoría que es la teoría del vino, que es que las personas nos acercamos al vino más tarde, ¿no? No con 20 años, sino a lo mejor con 30, ¿no? Y la teoría del vino aplicada a la radio quiere decir que a lo mejor en algún momento esa generación que ahora no presta atención a la radio, de repente descubre, por no sé si generación espontánea, que le gusta la radio y se pone a escuchar la radio. Yo creo que no, yo no creo en esta teoría porque no hay hábito de escucha. El hábito se hace cuando tú te levantas por la mañana y, como decía antes, al encenderle el baño, la luz del baño, enciendes la radio o te pones un radio despertador o el smartphone te despierta con tu emisora favorita, ¿no? Entonces ese hábito, si no existe, es muy difícil que con 40, con 50 y con 60 años, mucho menos, de repente se despierte, ¿no? ¿Qué va a pasar con la juventud? Pues tampoco hay que ser muy listo y muy lince para darse cuenta de qué es lo que está funcionando fuera. El Reino Unido ahora mismo, y vuelvo a citar este país porque yo creo que es un ejemplo de muchas cosas, por lo menos en el mundo de la radio, está consiguiendo a través de la DAB y de las nuevas emisoras lanzadas exclusivamente hacia estos targets, hacia ellos, que se combine la radio en directo con Twitch, con canales de YouTube, de forma y manera que cuando el joven tiene posibilidad de ver el programa, lo ve, pero cuando no puede verlo, cuando se desplaza, cuando está haciendo deporte, entonces lo escucha. Es decir, hay un consumo doble o dual de ese programa a través de diferentes soportes. Y eso es lo que está funcionando en Reino Unido. En Reino Unido, en Bélgica, en Alemania, en algunas emisoras también en Italia. Y es algo que todavía aquí no hemos puesto en marcha, sobre todo con emisoras que son más cercanas a ese target, ¿no? Y me estoy acordando, pues, de Megastar FM, de los 40 Urban, de los 40 Dance, que son emisoras que tienen un perfil un poco más joven, que no, pues, los 53, 54, 55 o 57 años de Radio Nacional, ¿no? Vamos a decir, por si hay alguien que no sabe de qué estamos hablando, que DAB es Digital Audio Broadcasting o transmisión de audio digital, podríamos traducir, radio digital en español, que es un sistema de radio que ofrece, bueno, pues una mejor calidad de sonido que la emisión analógica tradicional por FM o ya no te digo por onda media, y que además permite transmitir, bueno, datos, digamos, añadidos, adicionales, como la información de la emisora, el título de una canción, en el caso de una radio musical, ¿no? Utiliza una señal digital en lugar de la analógica y es un sistema que es verdad que está muy desarrollado en otros países de Europa y bastante menos o muy poco en España. Algo más a raíz del bueno, el tema de los coches y tal, pero todavía no del todo. Oye, haces bien en explicar qué es, Guillermo, porque 25 años después todavía tenemos la necesidad de explicar qué es la DAB y qué es la radio digital terrestre, ¿no? Es como la TDT, pero en radio. Entonces es transmisión herciana, es transmisión por ondas, ¿no? Y ante un apagón, por ejemplo, como ocurrió en abril de este año, pues la radio continuaría funcionando, cosa que a través de Internet no sería posible, ¿no? Claro.
Oye, quería pedirte una pequeña radiografía de la radio actual, o sea, de cómo ves un poco los movimientos que están haciendo, que han hecho las emisoras en los últimos años y especialmente en esta temporada. Y quiero empezar por el caso de Radio Nacional de España, emisora a la que creo que, o sea, sé que le tienes mucho cariño en fin, he leído en la entrevista que le hiciste a Lucas al principio de esta temporada, que por cierto, precisamente empezabais hablando de este tema, ¿no? Del oyente casi de 60 años que tiene el oyente medio de la radio pública. ¿Cómo ves los movimientos que está haciendo Radio Nacional de España, la apuesta por Lucas, ese nuevo formato? En fin, hace un par de episodios hablábamos con el nuevo director de Mediodía en Radio Nacional de España, el nuevo espacio informativo de Radio Nacional. ¿Cómo ves? ¿Crees que va a ser que la apuesta de este año verdaderamente va a ayudar a recuperar un poco esa proyección, esa penetración que tuvo en su momento Radio Nacional y que desde luego ha perdido en los últimos años? Hombre, en el caso de Radio Nacional es el más difícil de afrontar, ¿no? Es un regalo envenenado, ¿no? Si te toca liderar ese proyecto. Yo creo firmemente en la necesidad de una radio pública, como es en este caso, y de hecho creo que nadie puede decir que la programación de Radio Nacional no recoge una extraordinaria calidad en su oferta, ¿no? De todo tipo y condición, musical, cultural, entonces. Ahí está, ¿no? Lo que hacen no solamente, si quieres, el espejo de Radio 1 o Radio Nacional, sino también, pues, lo que es Radio 3, Radio Clásica, Radio 5 Todo Noticias, Radio Exterior de España, que ahora se puede escuchar, vuelvo a lo mismo, a través de DAB. No se puede escuchar por FM, pero se puede escuchar a través de DAB, ¿no? Es un trabajo magnífico y es la tarjeta de presentación de España fuera de nuestras fronteras, ¿no? Entonces, el caso de Radio Nacional es muy difícil porque, como comentabas, claro, el oyente medio de Radio Nacional está en los 57-60 años y es muy difícil cambiar eso, ¿no? Entonces, se introducen elementos, se introducen programas, se introducen pruebas, porque no son más que pruebas, como por ejemplo Ángel Carmona o Ángela Fernández en determinados momentos de la programación, que no llegan a calar, pero también por una razón, y es que no solamente porque el público no les entiende, porque pertenecen a una generación diferente a la de la mayoría de los oyentes de la radio, y no en este caso solamente de la radio pública, sino también de la SER, de COPE o de Onda Cero. Son emisoras que tienen audiencias muy envejecidas. Por tanto, no practiquemos el edadismo. Esa generación a la que yo pertenezco nos merecemos esa radio, y encima somos los oyentes mayoritarios. Ahora mismo la generación boomer es la que alimenta las audiencias principalmente en la radio española. ¿Qué pasará dentro de 20 años? Pues que seremos más mayores y no sé si mantendremos el poder adquisitivo que tenemos ahora, con lo cual comercialmente seremos menos interesantes. Por tanto, la radio deberá replantearse muchas cosas y continúa con esta audiencia como mayoritaria. Entonces, volviendo otra vez al tema de Radio Nacional, ¿no? Rejuvenecer la antena no es cambiar los indicativos, no es cambiar las voces, es mucho más que eso, ¿no? Pero sobre todo hacerlo de una forma muy, muy gradual, muy despacio, que casi el oyente no se entere, pero que va ocurriendo. Podemos poner otro ejemplo. Hora 25 la lleva un tipo que lleva, muchos años en la radio, pero es que sigue siendo joven. Aimar Bretos, ¿no? O Rafa Latorre, al que le acaban de conceder una antena de oro, pues haciendo La Brújula, también lleva, parece que 2-3 temporadas, y oye, está subiendo y el reconocimiento creo que es general de todos los profesionales, pero pertenecen a una generación que ya no coincide con la mayoritaria que escucha la radio. Entonces, ahí hay un salto generacional que se está librando muy bien, porque la audiencia lo está agradeciendo. Esa nueva forma, nuevo foco puesto sobre la actualidad, que te la cuenta un tipo más joven que tú, pero que tú sigues creyendo que es creíble y que confías en él. Sí. Entonces, ese es el cambio tranquilo que yo le llamo, ¿no? De la radio. Y es algo que, claro, sobre todo necesita tiempo para consolidarse. Tú sabes que los audímetros en televisión marcan el segundo a segundo y el share, y como no consigas en un programa 2, 3 como mucho, te están quitando el programa. Eso en la radio no ocurre. La radio es una carrera de fondo. La radio es un estudio que se hace cada 3 meses y que es
el que marca el ritmo de la radio, ¿no? Mm. Entonces, Perdona que te interrumpa, Gorka. no, entonces, por favor, que me enrollo. No, es que Perdóname. precisamente te iba a preguntar por esto. Algunos de los nombres que has citado de estos periodistas que son, estos sí, forman parte de mi generación, algunos son amigos, otros hemos empezado juntos de becarios, como en el caso de Bretos, pero Aimar Bretos, Rafa Latorre, incluso Carlos Núñez en Radio Nacional, Bustos, que ahora está en COPE, pues digamos, encabezando ese relevo generacional. Estos periodistas, digamos, ¿verdaderamente crees que son el puente que necesita la radio para conectar generaciones? No tengo la menor duda, Guillermo, no tengo la menor duda. Y los datos les acompañan. La audiencia que está haciendo tanto Rafa como Aimar, están corroborando que la apuesta ha sido una apuesta valiente y una apuesta firme y que está resultando y que está funcionando. Los oyentes mayoritarios siguen siendo los mismos, pero insisto, son comunicadores creíbles, confiables. Y si algo tiene la radio, ¿cuál es su principal patrimonio? La credibilidad. A partir de ahí, ya no hay nada más que decir. Hay que seguir apostando por esa credibilidad, porque muchos de los tronos que ha tenido la radio hasta ahora, pues los está perdiendo. El de la exclusividad en la información de última hora, eso ya no funciona. La radio ya no es un medio al que se recurra para ver qué pasa en el mundo cuando ha ocurrido algo gordo, ¿no? Sí es cierto que se recurre a ella después, pero la primera noticia, el primer flash, a lo mejor nos llega a través de nuestro teléfono, por Google. Entonces, hay tronos que ha perdido, pero cuidado, el trono de la credibilidad es un trono que no puede perder. Yeah. Quedan 5 minutitos y quiero también preguntarte un poco tu posición, cómo ves el auge del podcast, ¿no? Después de, bueno, unos años de explosión del formato, ahora digamos que hay una fase más de estabilización o de, bueno, pues están sobreviviendo los actores importantes, pero no cualquiera que sube un audio a iVoox porque lo ha grabado en su móvil. O sea, hay una cierta profesionalización poco a poco del mundo del podcast. ¿Cómo lo ves? ¿Qué posición tienes, por ejemplo, respecto a la inclusión del vídeo en el formato conversacional? ¿Crees verdaderamente que el podcast es un hijo de la radio o que está empezando a adquirir una vida propia que lo distingue cada vez más de la radio convencional? El podcast es podcast, el podcast no es radio, el podcast está emparentado con la radio, llámalo hijo, llámalo hermano, llámalo marido, mujer, lo que quieras, pero forma parte de la familia porque vive del audio y vive de los mismos códigos que la radio, ¿no? El podcast está creciendo exponencialmente. El podcast tiene un problema, como he señalado también en otras ocasiones, que es que no tiene unas métricas unificadas, no hay un modelo independiente, externo, como puede tener la radio, pero es una industria mucho más consolidada. Es decir, el podcast tiene un cuarto de siglo, poco más o menos. No tiene la trayectoria de 100 años, ni tiene tampoco el poderío económico o financiero como para poder asumir una IMC, un EGM, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero es cierto que, como dicen los marketingianos, no existe aquello que no se puede medir. Tiene ese problema y yo creo que es algo que es una asignatura pendiente que tiene que cubrirlo. Pero aparte de eso, es algo que se está extendiendo, que está clarísimo que se está extendiendo, en el que hay mucha oferta, muchísima oferta, muy atomizada, frente a la radio que concentra grandes audiencias, el podcast las disgrega, ¿no? Las separa. Es algo que desde el punto de vista, si quieres, también de repercusión, pues el podcast pierde frente a la radio, ¿no? Los impactos, ¿no? Los grandes impactos. Pero eso no quiere decir que no haya podcast para todos los gustos. Y hay algunos, ciertamente, en Estados Unidos, que te llama la atención, ¿no? Es decir, podcast para fumadores, por ejemplo, ¿no? O podcast para aficionados a la filatelia. Es decir, ahora mismo te encuentras podcast para todo. Y eso al final atrae, ¿no? ¿Se puede o no se puede monetizar el vídeo? ¿No? Bueno, nos llevaría mucho más de 5 minutos, ¿no? Pero yo siempre digo decir que todas aquellas estrategias que nos sirvan para visibilizar mejor nuestro podcast, bienvenidas sean. Si es el vídeo, se llama vídeo, estupendo. Si se llaman salidas para hacer podcast en vivo con público, bienvenido sea. Todo lo que es necesario para visibilizar, para potenciar, para promocionar un contenido, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ahora mismo la creatividad está mucho más representada en los podcasts que en la radio, ¿no? Que la radio es mucho más rutinaria y para encontrar algo que se salga de lo normal tienes que escuchar mucha radio, ¿no? Sin embargo, en un podcast no, en un podcast tienes muchas posibilidades de encontrar algo que te sorprenda todavía, ¿no? Y eso es algo que la sorpresa, la radio, desgraciadamente, la está perdiendo y el podcast la está renovando
cada vez más. Y la última, Gorka, después de pues toda tu vida, ¿no? Tantos años de radio, de dar clases, de dar conferencias, de hacer formaciones, de, en fin, todo un mundo, toda una vida dedicada al audio. ¿Cuál es, Gorka, el sonido que aún te conmueve? Uy, yo te diría que la Generala, el Monpou, ¿no? Escuchar la sintonía de Federico Monpou de la SER, ¿no? Me sigue erizando el vello, ¿no? Me sigue emocionando. Y determinados momentos en los que las emociones afloran en la radio y yo no puedo aguantar, o sea, empiezo a lagrimear, ¿no? Porque eso es lo que tiene la radio. La radio tiene la emoción, la radio tiene el sentimiento, la pasión, y eso es algo que no puede perder de ninguna manera, ¿no? Esa cercanía y la función, no nos olvidemos, de acompañar al oyente. Pues Gorka Zumeta, hombre de radio, has engrandecido un poco este podcast pequeñito. De verdad que muchas gracias por tu generosidad conmigo en el episodio de hoy y durante todo este tiempo, pues que siempre tienes ahí una ventanita abierta para los que estamos ahí poco a poco intentando aportar un granito de arena a este maravilloso mundo nuestro de la radio y del audio. Gorka, muchísimas gracias, de verdad, y un abrazo muy fuerte. Gracias a ti, Guillermo, y no creas que eres tan pequeñito. Estás aportando muchísimo, muchísimo al mundo de la radio, que necesita todo tipo de aportación, porque la incertidumbre a la que se enfrenta es algo que tenemos que resolver entre todos. Lo digo, lo mantengo y lo defiendo, y en ese sentido, contar contigo y con tu empuje e ímpetu, desde luego, es algo que no podemos perder ni olvidar. O sea que gracias a ti. Un abrazo, Gorka.